Muy buenos días, amados hermanos y hermanas y amigos que nos ven a través del internet. Que Dios les bendiga, esperando que estemos cumpliendo las recomendaciones de nuestro gobierno de estar guardados, obedeciendo para protección nuestra, porque el gobierno lo ha puesto Dios y hay que ser obedientes y hay que orar también por ellos para que podamos ser bendecidos. Amén. Bienvenidos en esta hermosa mañana de domingo. Saludo a todos los hijos de la casa CC Rema. El mensaje de esta mañana se llama Llevando el mensaje correcto. Y dice la palabra también: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría y gracia para ministrar tu palabra, que se abran los corazones para recibir, para que hagas la obra poderosa que solo tú puedes hacer por el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito del lugar correcto y del mensaje correcto, porque hay tantas voces que se escuchan en estos tiempos de fiestas religiosas, ¿verdad? Tenemos que apegarnos a la palabra. Jesús pidió que lo recordaran, pero no en su nacimiento, y mucha gente lo recuerda, le festeja en su nacimiento, aunque lo hagan en el día incorrecto. También Él dijo que recordaran su muerte, su pasión en el partimiento del pan. No es un tiempo específico, de lo contrario se vuelve ritualismo, se vuelve religión. Vamos a hablar del mover del Espíritu Santo en los tiempos apostólicos, cuando la obra fue removida y tuvieron que salir. Y Dios levantó de entre los 7 diáconos a uno que era evangelista, y su nombre es Felipe. Vamos a hablar de Felipe un poquito, y vamos a hablar de la mujer del pozo de Sicar en Samaria, acerca del mismo tema. En Hechos capítulo 8, versículo 26, sucedió que un ángel del Señor le habló a Felipe. Un ángel del Señor le habló a Felipe, diciéndole: levántate y dirígete al sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces, levantándose, y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar en Jerusalén, desde Etiopía. Él era un alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, y era el tesorero real. En el versículo 28 dice que mientras iban por el camino, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu le dijo a Felipe, le habló primero un ángel y ahora el Espíritu Santo lo envía y le dice a Felipe: acércate, júntate a ese carro. El eunuco, cuyo nombre omite la Biblia, para su mundo y su nación en aquel tiempo era un funcionario de gobierno muy importante, bajo el gobierno de la reina de Etiopía. Supongo por el cargo que era una persona intelectual, que era una persona que tenía recursos financieros, tenía su propio carro y no estaba tan cerca que se diga. Pero este hombre cada año asistía a las fiestas de Jerusalén, que son las 3 fiestas muy pegadas, ¿verdad?,
que es la fiesta de la Pascua. Y cada año iba a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, porque él sabía que el Dios verdadero era adorado en aquel lugar, que eran las fiestas del Señor. Él era, sinceramente, él amaba a Dios. Y cada vez que iba, se gozaba. Él tenía las escrituras del viejo pacto. Y si las tenía, pero no las entendía. Porque para entender la palabra se necesita la revelación del Espíritu Santo. Pero él no entendía, a pesar de las ceremonias y rituales que se celebraban en las fiestas en Jerusalén. Veamos, número 1, él era un sincero adorador. La palabra claramente nos enseña que él iba a adorar a Jerusalén. El motivo de su ida no era ir a pasear, era adorar. Él tenía la necesidad de tener comunión con un Dios, siendo él pagano. Algunos dicen que fue el primer gay que se convirtió, pero es verdad. Amaba sinceramente a Dios. Número 2, él amaba su palabra. En el versículo 30 lo vemos leyendo la palabra, el libro del profeta Isaías. Número 3, él tenía hambre espiritual. Y por eso el Espíritu Santo, él notaba el hambre, la necesidad espiritual de este hombre, y envió a Felipe para que le ayudara. Número 4, es otra cosa. El judaísmo es la religión de Israel, y el padre del judaísmo es Abraham. Aunque él fue fundado por el patriarca Abraham, pero hay que entender que al fin y al cabo el judaísmo es otra religión, y que Dios no trajo religión a este mundo, porque la religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios a través de las obras, a través de diferentes dioses. Es como una torre de Babel, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación. Y aún en estos tiempos, sobre todo en estas fechas, mucha gente busca los santuarios, los más famosos, los templos, las luces, los rituales. Y aún hay cristianos que van a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y está bien, tienen esa libertad y si tienen los recursos financieros para hacerlo. Lo que no saben es que el templo o sus ruinas y sus muros están vacíos de la presencia de Dios. Israel no es el reino de Dios actualmente. Es el pueblo amado de Dios. El reino de Dios es la iglesia en el mundo. Porque el Señor Jesús entró al templo, a la casa del Padre, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Y Él les dijo, porque tomó un azote de cuerdas, volcó las mesas de los cambistas, las palomas y todo eso. Se hizo una gran confusión. Y Él les dijo, ustedes han hecho de la casa de mi Padre un mercado. La han convertido en cueva de ladrones. Y aún ahora la religión
es usada para mover recursos, pero no es precisamente lo que Dios quiere. Y en Mateo capítulo 23, 37 a 39, Jesús hace un lamento sobre Jerusalén. Él sabía que iba a ir a la cruz. Él sabía por qué eso había venido. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La palabra griega es apostolos, apóstoles. ¿Cuántas veces te quise juntar como a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Por esta razón el eunuco no encontraba a Dios, porque la presencia de Dios ya no estaba allí. Solo quedó el oropel, la magnificencia de los rituales, porque ese templo quedó vacío de la presencia de Dios. Solo quedó lleno de religión, como hasta ahora. Jesús, cuando resucitó, no fue al templo, que estaba lleno de gente. Había multitudes por las fiestas de la Pascua, el pan sin levadura, y precisamente el tercer día la fiesta de las primicias, cuando Él resucitó. Y Él no fue allí donde estaban las multitudes. Él fue a buscar a sus discípulos, que estaban escondidos y temerosos, pensando que el plan había fracasado, que el maestro había muerto, y estaban temerosos cuando Él los fue a ver. Otro ejemplo que es importante hablar, en Juan capítulo 15. Y Juan capítulo 15 nos habla de aquella mujer que tenía un grave problema de convulsión sexual. Era una mujer que se encuentra con Jesús en un pozo. Y no voy a tratar esa parte, sino a partir de Juan 4:15. Y tomo el 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta, porque le había dicho, oye, ve y dile a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido, y el sexo que tienes ahora tampoco es tu marido. Y él se quedó azorada y dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Quiero que me aclares un asunto. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte de Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Señor, quiero que me ayudes a entender este dilema. ¿A dónde debemos adorar correctamente? ¿Cuál es el lugar donde debemos adorar? Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme, cuando ni en este monte, Samaria, ni en Jerusalén adorarán al Padre. 22. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Actualmente hay mucha gente que no está en el lugar correcto, ni escucha el mensaje correcto, porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo es judío, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios.
Es una obra del Espíritu Santo y una obra de la palabra, el nuevo nacimiento. Y ella estaba intrigada. Usted no sabe lo que adora. Mucha gente no sabe lo que adora. Van a lugares, piensan, porque hay mucha gente, y a veces los mismos rituales, lo mismo que se hace cada año. Y eso es religiosismo, eso no cambia a nadie. Dios quiere comunión, Dios quiere relación, Dios quiere intimidad, Dios quiere paz, Dios quiere la llenura del Espíritu para ser usado, para alcanzar a las almas para Él. Amén. 23. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, y de tales adoradores el Padre se agrada. Vea eso. Dios es espíritu. Por eso en las iglesias evangélicas no se ven motivos religiosos, porque Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad debe ser adorado. Y dice Jesús, mujer, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Fíjense que el espíritu con E minúscula. El espíritu humano con el Espíritu Santo que está en nosotros, porque el que está unido a Jesucristo, un espíritu es con Él. Somos templo del Espíritu Santo. No es necesario ir a Jerusalén, no es necesario ir a los grandes santuarios. El lugar más sagrado que pueda haber es el templo del Espíritu Santo, el corazón del hombre. Y Él quiere el primer lugar en el corazón del hombre. Él no comparte su gloria con nadie. Dice la palabra de Dios, dice así en el libro de Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y adorarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No te queda nada. El centro, el trono de tu corazón es donde debe estar Dios. El eunuco era un hombre que era sinceramente un adorador, pero que no había estaba yendo al lugar incorrecto, porque la presencia de Dios ya no está. A lo mejor tú estás yendo a un lugar incorrecto, donde la presencia de Dios no fluye solo en la tradición y la religión. Hay que estar en donde Dios quiere que estemos, porque a Dios se le adora en todo lugar. Donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Jesucristo está en medio de nosotros. Es la iglesia más pequeña, donde Jesús está en medio de nosotros. Entonces el lugar más correcto para adorar a Dios es tu corazón. Entonces hay que dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. Yo amo a mi esposa, pero mi esposa pasa a segundo término, y es un buen regalo que Dios me dio. Y amo a mis hijos, son mi tesoro, pero tampoco pueden tomar el lugar de Dios. Ni el dinero, ni el ministerio. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios está llamando a un verdadero arrepentimiento y haciendo un llamado a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y muchas veces solo lo decimos por fuera, como si nunca fuera a suceder. Esto es terrible. Sin santidad nadie verá al Señor.
En el milenio no se van a poder acercar a Él. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y hay que escuchar la voz correcta, la enseñanza correcta. Por eso el Espíritu Santo le envió a Felipe, porque él estaba leyendo Isaías 53. Y cuando él estaba leyendo Isaías 53, él le dijo, pero entiendes lo que está leyendo, lo comprendes. Y él le dice, ¿cómo poder comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera con él. Él tenía hambre de Dios. Y eso es lo que conmovió el Espíritu Santo. Cuando tú tienes hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de su presencia, y busca la intimidad para con Él, el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Empieza a quebrantar tu corazón. Empieza a depender. El reino se empieza a manifestar. Jesús dijo, erráis ignorando la palabra y el poder de Dios. Hay que hablar la palabra correctamente y enseñar correctamente. Las tradiciones no cambian a nadie. Jesús murió una sola vez. No muere cada año. Ahora cualquiera puede subir a una cruz. Pero es una burla para el Señor. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si cualquier peludo puede subir a la cruz. No, hermano, no. Jesús era santo y es santo, 3 veces santo, el santo de los santos. Y Él debe ser el Señor de tu vida y el Señor de mi vida. Muchas veces los afanes de este mundo y la vana gloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y la voluntad del Padre es que Jesús sea el dueño de nuestro corazón. Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Y hay iglesias donde el pastor es más famoso que Jesucristo. Hay iglesias donde engrandece más al hombre de Dios que a Dios mismo. Y Jesús está afuera, dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. En cualquier lugar puedes arrodillarte y encontrarte con tu Dios. Cuando Jesús dijo, todo se ha cumplido, se rasgó el templo. La cortina del templo de arriba y abajo era muy grande y era muy ancha, no como aplicar esa palabra. Se rasgó y se podía ver desde la cruz el pacto de la alianza, porque se había derribado la pared de separación que había antes. Cuando estábamos sin Dios, sin Cristo, estábamos sin esperanza, ajenos a los pactos y a la promesa. Cuando Jesús dijo, consumado es, el camino al Padre fue abierto. Tú no necesitas intermediarios para llegar al Padre. Y el único camino para llegar al Padre es Jesús. Y la manera de llegar al Padre es la oración. Y la manera de llegar al Padre es obedeciendo su palabra. De nada sirve saber la palabra si no lo obedecemos. Dios está buscando hacedores de su palabra, no solamente oidores olvidadizos. Necesitas estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es donde tú buscas a Dios. El altar de tu corazón. Estoy frío, me he apartado, me he alejado, es normal. Aquí no es el cielo, pero tienes que volver a Dios. Dios va a empezar a sacudir esta tierra y hay que estar preparado. Sin santidad nadie verá al Señor. El eunuco
le tuvieron que explicar a partir de esa escritura, las otras escrituras, hasta explicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque él estaba leyendo solo Nuevo Pacto y solo el Antiguo Pacto, perdón, me equivoqué, y ahora no se había escrito todavía el Nuevo Pacto. Y él le dijo: eso era antes, eso era por las obras, eso era solo para Israel, pero se ha roto la cortina. Ahora el amor de Dios está abierto para todas las naciones. Él murió por nuestros pecados, pero Él quiere que volvamos a Él. Él quiere que regresemos a Él. Es Dios que nos anhela. Solamente a través de Él podemos estar en paz en medio de la tormenta. Solamente a través de Él podemos gozar de la tranquilidad que viene de Él, porque Él toma toda nuestra carga sobre Él. Hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Felipe era un hombre que conocía la palabra. Rápidamente lo ubicó. Felipe era un hombre que era movido por la voluntad del Espíritu Santo. Felipe no se movía por la voluntad de su carne. ¿Cuántos cristianos nos movemos por la voluntad de nuestra carne? Cristianos carnales, cristianos tercos, cristianos chismosos, quizás mentirosos. No estoy diciendo por ti, estoy diciendo por otros, ¿verdad? Pero si es tu condición, arrepiéntete, confiesa tus pecados y empieza a adorar en espíritu y en verdad, con la revelación correcta del mensaje de Dios. Hoy en estos tiempos estamos viviendo la pandemia y Dios está ciñendo a la iglesia. Dios está tratando a la iglesia. Está habiendo un avivamiento en medio de esta tragedia. Al diablo le salió mal su plan, porque ahora en cada casa hay una iglesia, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que eran tantos que no cabían en el templo, pero cada casa fue levantada como una iglesia. Y estamos viviendo ese tiempo donde el padre de familia, el sacerdote del hogar, tiene que tener la actitud correcta para enseñar y modelar el camino de Jesucristo a sus hijos. Que la palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú le honres. Dios quiere que tú le sirvas. Él no quiere que estés triste. Él no quiere que estés asustado. Él no quiere que estés enfermo. Él quiere bendecir tu vida. Solo déjale que sea el Señor de tu vida. El eunuco le preguntó a Felipe: Oye, eunuco, ¿crees en Jesucristo? Bien que creo, Señor. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dijo lo mismo que Pedro. Él confesó al Señor Jesucristo. Y llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo: ahí hay agua. Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ambos descendieron al agua. Y después salieron del agua. Y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y no lo vio nunca más. Estamos viviendo en tiempos. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de que las estrellas se apaguen para que el Señor, el Dios de justicia, el sol de justicia, se levante. Porque cuando el sol sale, todas las estrellitas se apagan y solo brilla el sol de justicia. Y hermano amado y hermana amada, amigo que me escuchas,
Si nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo, lo necesitas para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Para que cuando el Señor venga, tú seas levantado. Cuando estas cosas se compliquen más, Él va a venir por su iglesia. Es necesario que tú entregues tu vida a Jesucristo. Entrégale tus cargas, tus problemas, tus enfermedades, tu economía. Y Él te va a responder. Él dice a su pueblo: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Dios es un Dios de victoria. Él no recibe fracasos. Él es un Dios que lleva a su pueblo de victoria en victoria, de poder en poder, hasta ver su rostro. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que Dios los bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Si estás apagado, pídele perdón a Dios para que la luz del Espíritu Santo se levante en tu espíritu y que ese espíritu te guíe a toda verdad, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. No te afanes por nada. Cada día tiene su propio afán. Mañana habrán nuevas misericordias. Cada día son nuevas misericordias. Así que confía en Jehová, espera en Él y Él hará. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Soy el pastor Miguel Aguayo del Centro Cristiano Rema. Y hagan favor de compartir este mensaje con tanta gente que tiene temor, que tiene terror, que ve aprisionada, porque aunque estés en la cárcel, la palabra no está presa. Que la paz de Dios sea sobre vosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.